Ya. Ahí está el aula, ¿no es cierto? Entonces, si ven acá, están cada una de las unidades. La primera solamente pueden hacer ustedes. Este grupo que es de Consent, ¿cierto? Que ahí están, bueno, ahí están cargadas las clases, ¿cierto? Acá ahí ven el video y ahí está la PPT también del mismo video. Ya. Ahora, acá tienen un menú, ¿no es cierto? Donde están los foros y todo eso, y acá tan solo estamos en funciones varias variables. ¿Sí? Y acá están algunas guías, esta es la guía que estamos trabajando hoy día, ¿no es cierto? La guía 2, que son de derivadas. ¿Sí? Entonces, voy a realizar, ¿no es cierto?, los ejercicios que están. A alguien le tocó, a dos grupos le tocaron el primer ejercicio, este que está acá. Vamos a revisarlo entonces ahora cómo lo resolví. Ya. Bien, entonces, en este caso hay que calcular las derivadas con respecto a x y con respecto a y en todo su dominio. ¿Sí? Primero, vamos a calcular la derivada con respecto a x de esa función. Para anotarla, vamos a poner que sería aquí. Entonces, para calcular la derivada de esa función, nos damos cuenta que es una división de dos polinomios. ¿Sí? Entonces, para la división, usamos la regla de división, que sería el denominador al cuadrado, ¿cierto? El denominador al cuadrado, el mismo denominador por la derivada con respecto a x del numerador. Si damos arriba con respecto a x, ¿cuánto me queda? 4x. ¿Cierto? Que me queda 4x Y cubo. por y el cubo, que tiene una constante, ¿cierto? ¿Sí? Menos, y ahora al revés, todo el numerador, que sería 2x cuadrado por y el cubo, por la derivada del denominador con respecto a y. ¿Cuánto? 2x, ¿me decían más? ¿Y cuadrado? No. Porque la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y cuadrado con respecto a y es 0. ¿No es cierto? Bueno, sí, se está sumando, se está multiplicando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y ahí se puede factorizar, ¿cierto? ¿Cuánto quedaría ahí los que hicieron el ejercicio? Factorizando todo eso. 4x y a la quinta. 4x y a la quinta. ¿Ya? Partido por x cuadrado más y cuadrado por su cuadrado. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Cierto? Hay que factorizar o multiplicar si quieren. ¿Cierto? Al multiplicar, sumar y restar, ¿cierto? Me llego a ese resultado. ¿Ya? Ahora, una buena opción, ¿sí? Una buena opción sería ver si acaso está bien. ¿Cierto? Vi muchos que usan Wolfram Alpha y otros simbolados, ¿cierto? ¿Está bien escrito? ¿Escribí bien o no? Wolfram. Falta la L después. ¿Me la R? Entre la A y la P para la L. Entonces la L después de la P. Ahí, a ver. Apple. Al revés. Ahí lo tiene. ¿Ahí sí? Me falta Con Wolfram Alpha entonces sería
derivada con respecto a quién, a dx, ¿sí? Y la función que era, ¿cuánto era? 2x al cuadrado, ¿parece? El corrido al cuadrado por i al cubo. Por ahí nomás. Ah, por i no. Ahí. Dividido. ¿Y el cubo? No, y al cubo. Y el cubo. ¿Sí? Dividido. Y ponemos paréntesis. Puso un 7 parece, ¿no? Es decir, dividido por x al cuadrado más i al cuadrado. Lo que hicieron Symbolab lo hacen con los símbolos y también les queda a veces mucho más fácil. Pero repito, a veces Wolfram Alpha es un poquito más efectivo. ¿Ya? Lo importante es acá el input, ¿sí? Acá dice calculando la derivada con respecto a x de esa función, ¿cierto? Y ahí da la derivada. ¿Sí? Yo veo lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos una forma, ¿no es cierto?, para ir. Si ustedes descargan esta aplicación en su teléfono y le ponen ahí paso a paso, dice paso a paso cómo hacerlo. ¿Sí? En Symbolab también pasa que dice paso a paso cómo hacerlo. ¿Sí? Agarre la división, ¿no es cierto? Tome el de arriba con el de abajo, ta. ¿Ya? Si hacemos en Symbolab, para que hagamos el ensayo también. Un poquito acá. Bastante. Hola. Y ahí mejor, más fácil. Entonces puedo usar acá los símbolos o puedo escribir también con la misma notación. ¿Sí? Y ahí también está. ¿Ya? Y ahí Antiro me va mostrando paso a paso cómo lo va haciendo. ¿Sí? La multiplicación, uso acá. ¿Ya? Y también obviamente llego al mismo resultado. ¿Ya? O puedo usar los símbolos que están acá arriba. Derivada parcial. ¿Sí? Entonces tienen las dos formas ahí para ir comprobando los ejercicios si están haciendo en la casa, ¿sí? De cálculo. Bien. La derivada con respecto a i. Bueno, hay una forma fácil de hacerla. ¿Sí? En el caso que la función es simétrica. ¿Sí? ¿Qué es lo que era una función simétrica? Que derivando x. No, antes que derivar. Sin derivar, yo puedo usar esas son las funciones simétricas. ¿Sí? La función simétrica es que si yo pongo en vez de x, le pongo y a la y le pongo x, o sea, como lo doy vuelta, me queda la misma función. ¿Sí? En este caso, la función no es simétrica. ¿Sí? Porque si yo cambio la x por la y, me queda 2y cuadrado por x al cubo. ¿Sí? Por ejemplo, si eso ya ha sido 2x cuadrado por y cuadrado, ¿cierto? Ahí es simétrica. ¿Sí? Entonces, yo calculo una y la otra pongo lo mismo, solamente cambiando la x por la y. ¿Sí? Eso pasa cuando es simétrica. Entonces, en este caso, vamos a tener que hacer el cálculo. ¿Ya? Y nuevamente, la función de arriba derivada. Ustedes me dicen. Abajo, x cuadrado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque el denominador queda al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. ¿Pero con quién? Respecto a y ahora. ¿Cierto? Porque el 2x cuadrado es constante, ¿no es cierto? Hay que derivar solamente el y el cubo. ¿Sí? Y la y al cubo son 3x, o sea 3y, ¿no es cierto? 2 por 3 son 6 x cuadrado y cuadrado menos, ahora el numerador que sería 2x cuadrado por y
y el cubo, perdón, por la derivada del denominador. Doy. ¿Cuánto es? 2i. 2i, nosotros que estoy derivando con respecto a esto. Y ahí tengo lista la derivada. ¿Sí? Entonces ahí tengo mis derivadas. Bueno, esto, ¿y esto cuánto da simplificado? 2x al cuadrado 2x cuadrado por 3x cuadrado. Hay un paréntesis. 2x cuadrado, ¿ya? Y cuadrado Y cuadrado más y cuarta más y cuarta. dividido x. Todo eso O sea, podría haber factor por y. y al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, y ahí también nuevamente Wow. dice bien, así que por eso lo vamos a dejar así. Se entiende. Ahí. Ya. Bueno, si lo comprueban, ¿cierto? Es la misma función, pero con respecto a y. Entonces ahí me da el cálculo de eso. ¿Sí? Ahora, en 0, 0, ¿sí? No llega a decir, como en 0, 0 vale 0, 0, no, porque no sé si se la llevan, ¿sí? Ahí es necesario calcularla con, ¿cómo se llama? Con la definición. De hecho, en esta, lo que le hicieron, ¿cuánto les dio? 0, 0. 0. 0, ¿sí? Hay un ejercicio similar que es el ejercicio número 5, creo. ¿Sí? ¿Lo ven? El 5 de la guía, creo. El 6. ¿Sí? Ese, si lo hacen en 0, 0, no sirve. Ahí se lo voy a dejar como ejercicio. ¿Ya? Pero es nada más que el límite, cuando h tiende a 0, de f de 0, porque estoy dando con respecto a x, ¿no es cierto? De 0 más h, que sería h, la y se mantiene constante, ¿no es cierto? Porque como estoy mirando con respecto a x, solamente varía el x, menos f en el mismo punto, 0, 0, se mueve solamente la x, fíjense. El otro se mantiene constante. Y todo eso partido por h. Eso siempre a priori es una indeterminación. ¿Sí? O sea, 0 partido por 0, porque si el h tiende a 0, esto tiende a, 0, a f de 0, 0. F de 0, 0 menos f de 0, 0, 0. 0 a priori. Y abajo también vale 0. Pero si hacemos el cálculo, ¿qué es f de h0? F de h0 quiere decir que el x vale h y el y vale 0. Entonces me queda 2h cuadrado por 0 al cubo. ¿Cuánto me da arriba? 0. 0. Debo recordar que abajo no me da 0. Y abajo me da h cuadrado más 0 al cuadrado. H cuadrado. Al final me va a quedar 0 arriba y abajo me queda h cuadrado. ¿Cuánto me queda eso? 0, ¿no es cierto? Porque el h no es 0. ¿Sí? Se acerca a 0. Entonces eso vale 0 menos f en 0, 0. Pero f en 0, 0 ¿cuánto vale? 0. Y partido por h. Entonces no hablamos en h. Primero calculamos todo esto. ¿Cuánto vale eso? 0. ¿Y el límite de 0 cuánto vale? 0. ¿Sí? Y lo mismo se hace con respecto a ahí y da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, en un punto siempre hay que calcularlo mediante la definición. ¿Ya? ¿Ya? Repito, en el ejercicio 6, si quieren lo hacen en la ayudantía. ¿Ya? Háganlo en 0, 0 y le dar, por ejemplo, que acá le dar 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no... Le dar 1 partido por h y eso no va a existir. ¿Bien? Bien. Ese era el ejercicio número 1. Profesor, ¿usted no podría indicar más o menos qué estudiar para prepararnos para esto? Porque como le dije, yo no entiendo nada, hablo todo el rato chino. ¿Cuál es la mayor complicación? Las reglas. Todo yo creo, que ya no recuerdo, tanto tiempo ya no recuerdo este material. Lo que tenemos acá, lo que había que conocer, eran las reglas de derivación, básicamente. Pero después abajo aparece hasta límite.
Ah, sí, pero el cálculo del límite es calcular esto. Esa es la definición, ¿no? Que eso es lo que no me recuerdo. Ya, eso lo podríamos abordar si queremos mañana en la ayudantía. Perdón, en la tutoría. ¿Ya? Todos los que tengan dudas, podemos hacer quizá la primera tutoría en recordar cosas del cálculo diferencial o integral. ¿Sí? Sí, la propiedad. Sí. Ya. Bien. El segundo ejercicio. Ahí está la batería. Ese era el segundo ejercicio, ¿cierto? No, perdón. Es el segundo ejercicio. Ahí está. Ya. Ya. También, recordarle, tal cual le mencioné también en la primera clase, voy a anexarlo también ¿cómo se llama? A la página al iCampus. Si en YouTube ustedes conocen, ingresan más 400, 2018-20 dentro de la cabeza ahí, y ahí están, por ejemplo, o 2018-10, ahí están todas las clases como se hacía antiguamente, era más tradicional. Entonces también pueden estudiar de ahí, y ahí está paso a paso cada uno de las cosas de año pasado. ¿Ya? Vamos al segundo ejercicio. Ya. Bueno, acá había que sacar derivadas por regla de la cadena, ¿cierto? Regla de la cadena. Y también calcular la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, veamos qué sucedía acá. Primero nos decían que había una función U que era igual a R menos S partido por S, o sea, una función dependida de R y S. Y segundo, había una función W que era igual a seno de U. Bueno, tenemos dos opciones. ¿Sí? El W depende de U y el U también depende de R y S, ¿cierto? Entonces, podemos trabajarlo de esta forma o reemplazar, ¿sí? Porque acá también podríamos reemplazar como seno, que lo que U, R menos S partido por S. ¿Sí? Creo que los dos grupos hicieron esta estrategia, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Yo voy a trabajar más bien solamente con esto. ¿Sí? Y después voy a reemplazar el valor de U. ¿Ya? Entonces, lo primero que había que calcular de WADR, ¿no es cierto? Me estoy pidiendo WADR cuadrado, primero hay que sacar la segunda derivada, hay que sacar la primera de WADR, considerando esta que está acá, ¿ya? Repito, pero lo hicieron reemplazando, si quieren después le piden lo apunte ahí. Entonces, WADR, ¿qué sería? La derivada de esto con respecto a R. ¿Sí? Pero la derivada de esto es la cadena. La derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno. Coseno de U por la derivada de lo adentro. ¿Sí? ¿Pero con qué? Con respecto a R. Entonces, por du a dr. ¿Perfecto? ¿Sí? Y la derivada segunda de WADR, ¿sí? Que esta es la que me están pidiendo acá, ¿sí? Es nada más que la derivada de R y después derivar de nuevo con respecto a R, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si derivo esto con respecto a R, tengo regla de multiplicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por regla de multiplicación, puedo dejar el primero igual por la derivada del segundo con respecto a R. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de U con respecto a R al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Porque estoy derivando esto con respecto a R. ¿Sí? Más
Ahora, la derivada del coseno de u, Menos. ¿cuánto será? Menos seno. Menos seno de u, ¿usted me dice? Por la derivada de Por la derivada de R. u, O sea, con respecto a R. luego la tinta, Ah, de u con respecto a r, ¿no es cierto? Ahora aquí. Próxima tinta. Pero ojo, que ahí estoy solamente derivando esto, ¿no? Sí, porque la derivada de esto es seno, menos seno de u por la derivada de lo adentro. ¿Sí? Y por esta, ¿no es cierto? Y por la derivada de u con respecto a r. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. El color. Primero, yo esta la mantengo igual. ¿No es cierto? La mantengo igual. Y derivo esta que está acá. ¿Sí? La derivo con respecto a R. Si yo derivo esto con respecto a R, va a ser la derivada de la derivada, o sea, la derivada segunda de U, ¿no es cierto? De que, como está derivado con respecto a R y lo estoy volviendo a derivar con respecto a R, la derivada de R cuadrada. ¿Sí? Connotación. ¿Hasta ahí estamos aquí? Sí. Ya. Más, ¿ya? Porque esta regla de multiplicación. Ahora, esta queda igual. ¿Sí? Entonces, la roja la dejamos igual, queda ahí. Y calculamos la derivada del azul. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que es la derivada del azul? La derivada del coseno es menos seno. menos seno de u, pero como el u, ¿no es cierto?, depende del r, por la derivada de u con respecto a r. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y ahí lo puedo expresar, y ahora lo que me falta sacar es de u a dr y después de u, la derivada segunda con respecto a r. ¿Sí? Lo saco aparte. ¿Ya? Y lo puedo reemplazar. Entonces, de u a dr. ¿Cuánto vale de u a dr? Este que está acá. ¿Cómo calculo la derivada de u con respecto a r? Regla de la división. Podría ser regla de adición, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay una adición. Eso dividido por eso. ¿Sí? Ojo, pero también lo podría escribir la derivada con respecto a r. Fíjense que esto, la división también la puedo escribir como multiplicación, ¿o no? ¿Sí? Como 1 partido por s por es r menos s, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y por regla de multiplicación, como esto es constante, ¿qué pasa con los constantes? Porque esto no depende de r. Sale afuera, ¿no es cierto? Entonces me queda 1 partido por s, ¿no es cierto? 1 partido por s, y me queda solamente la derivada de r menos s con respecto a r. ¿Cuánto vale la derivada de r? 1. Menos la derivada de s, 0. 0, porque estoy derivando con respecto a r. 0. ¿Y eso cuánto me queda? 1 partido por s. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer la derivada de u con respecto a r cuadrado. Entonces, la derivada 2 de u con respecto a r cuadrado. ¿Qué significa esto? Que derivo la derivada con respecto a u, que me dio 1 partido por s, y esa la derivo con respecto a r. ¿Cuánto me da? 0. ¿Sí? Entonces, después de un rato, me doy cuenta que esto vale coseno de u por 1 partido por s, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque esta la acabo de calcular acá. ¿Sí? Y esta que está acá, ¿esto cuánto es? 0. Eso vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me queda menos seno de u, y me queda de u a dr, pero de u a dr ¿cuánto vale? 1 partido por S. Y acá 1 partido por s, ¿no? Entonces me queda 1 partido por S cuadrado.
S cuadrado. Llegaron al mismo resultado ustedes, ¿no es cierto? Sí. Solamente que al reemplazar acá, hicieron al tiro la regla de división o resolvieron. ¿Ya? ¿Todo más o menos ok? No, falta ahí el. O sea, Hay uno S, uno partido por S, todo eso. el menos coseno por. Sí, que lo que pasa es que estamos dividiendo solamente con respecto a R. ¿Sí? Nos falta la parte mixta ahora. Sí, Esta. falta el S. Esta que está acá. ¿Sí? No, está perdido. No, está perdido. Es que lo que nosotros le hicimos al tiro en el paréntesis, la U, le pusimos el número, la boleta. Ahí se complicó. Ya. Después de esto. Ojo, que lo hayan hecho de la otra forma no quiere decir que está mal. ¿Sí? Sí puede ser de la otra forma. Ahora, tenemos lista esta parte de acá. Nos falta esta que está acá. Para después multiplicarla por los números y ver que coincide. ¿Cierto? Ya. Ahora, esto es una deriva mixta. ¿Sí? Que por el teorema de Schwarz, ¿sí? podría girarlo. Podría ser la deriva de R con respecto a S. ¿Sí? O la deriva de S con respecto a R. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? La función W la puedo derivar con respecto a R, que la tengo lista. ¿Sí? La tengo acá. Tengo lista esa. Y esa la derivo con respecto a S. ¿Sí? Porque hago de W a DR, y ese resultado después lo derivo con respecto a S. ¿Sí? Entonces, si hago justamente eso, Eso quiere decir que el orden da lo mismo. el orden da lo mismo, siempre y cuando que las funciones sean continuas, ¿no es cierto? ¿Seguro? ¿Sí? Entonces, de W a DR y a DS, ¿sí? De W es igual. ¿Sí? Entonces, la derivada de esto con respecto a S, ¿cuánto es la derivada de eso con respecto a S? ¿Qué aplico ahí? Regla de multiplicación. Multiplicación, ¿no tengo que dar una multiplicación? Sí. Por regla de multiplicación, la derivada del coseno, ¿cuánto es? Pero cero. ¿Y cómo se ahí? Menos seno de U. Yo me llevo. Menos seno de U por de U a de S, ¿no es cierto? ¿Sí? Por de U a de S. Más. ¿Sí? Perdón. Me faltó algo más. No, que estoy derivando con respecto a S, ¿cierto? Sí, falta. Por 1 partido por S, ¿no es cierto? Por 1 partido por S. Más. Ahora, 1 partido por S, perdón. Coseno de U. Sin derivar, ¿no es cierto? Por la derivada de 1 partido por S. ¿Sí? Que si uno hace la regla de división me queda menos 1 partido por S cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? Me falta calcular de U a de S. Menos seno de U. Y de U a de S. ¿Dónde está el U? R menos S. Acá. Ahora sí tengo que hacer regla de división. Obligado, porque el S está arriba y el S está abajo. ¿Sí? No podemos hacer el truquito que hicimos acá que lo sabrá. ¿Sí? Entonces, por regla de división, ¿cómo sería? S cuadrado abajo, muy bien. Después S, por la derivada de R menos S, ¿no es cierto? La derivada de R menos S con respecto a S, ¿cuánto es? 0 menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Muy bien, menos 1. Menos, ahora el de arriba lo dejamos igual, R menos S, R menos S, y por la derivada del denominador con respecto a S, ¿cuánto es? 1. Y por el 1 partido por S, que está acá. ¿Sí? Más el coseno de U
por menos 1 partido por S cuadrado. Bueno, y ahora hay que sumar. Acá me queda menos S. Acá me falta una rayita. Menos R. Y menos por menos da más S. Se van los S, ¿no es cierto? Y me queda menos R. Entonces me queda menos R partido por S al cubo. Por el seno de U. Y acá me queda menos 1 partido por S cuadrado por coseno de U. ¿Sí? Bien. Entonces, si esta que está acá, yo la multiplico por S, y la que sigue la multiplico por 1 partido por R, ¿cierto? Pones el cálculo ahí y me va a dar esa función que está ahí. Usted tenía ahí menos 0 y al multiplicarlo por menos R me quedaría R partido S al cubo. ¿Acá? Ah, sí, más, gracias. ¿Cierto? Porque menos por menos va a dar más. Muy bien. Sí, o si no, no se va a eliminar. ¿Cierto? Perfecto. Y ahí quedaría el valor. ¿Sí? Si era más o menos el segundo, vamos al tercero. ¿Ah? Voy a guardar esto en PDF, se lo voy a subir al tiro. ¿Ya? El 4 era el otro, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Lo mismo acá. Acá hay, en vez de F era Z, ¿cierto? Z es igual a E elevado a X más I partido por X menos I. ¿Sí? Entonces primero hay que calcular de Z a dx. Ya. ¿Cuánto sería la derivada de z con respecto a x? ¿Cuáles son los grupos que trabajan en ese? La derivada de la exponencial primero. ¿Cuánto es la derivada de la exponencial? La misma exponencial, ¿cierto? E elevado a x más i partido por x menos i. ¿Sí? Ya. Pero por la derivada del argumento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí hay una Cadena. sí, una cadena, pero hay una división. ¿No es cierto? Entonces hay que aplicar regla de división. ¿Y cuál es la regla de división? El denominador. Denominador al cuadrado, perfecto. Después, denominador por la derivada del numerador. ¿Cuánto le daría al numerador? 1. ¿No es como que estoy derivando con respecto a x? Sería 1 más 0. 1. 1. Menos. ¿Cuánto sería? X más I por la derivada del denominador. El X más i, ¿cierto? X más el numerador por la derivada del denominador. Está. Hay que tener pila de repuestos. Sí. Lapicito. Ahí sí. Menos, ahora el numerador, x más i, por la derivada del denominador con respecto a x. La derivada de x con respecto a x, y esta, 0. Entonces me queda 1, ¿cierto? Muy bien. Por tanto, eso me queda e elevado a x más i, partido por x menos i. ¿Sí? Y acá multiplico x por acá x menos i, menos x y menos
Y todo eso partido por menos I al cuadrado. ¿Sí? Y ahí se dan algunos términos, ¿no? Se va la X y me queda menos I, Menos 2. menos 2. Entonces me queda E elevado a X más I partido por X menos I por menos 2I partido por X menos I al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí me quedaría la primera derivada. ¿Estamos? Voy a dejarla ahí. Fácil escribir para ese lado. Ahora hacemos la derivada con respecto a I. ¿Qué me dice? ¿Cuánto sería la derivada con respecto a I? La exponencial. Sí, esta es la función, ¿cierto? O acá está la función. La voy a poner ahí con más central. Otro ahí. Otro ahí. Ahí sí. A ver, el color azul. Ahí sí. Ya. ¿Qué me dice? La derivada de esto es la derivada exponencial, muy bien. La derivada de exponencial eso por la división. Pero la división con respecto a quién es? Ahí. Entonces sería denominador al cuadrado. Muy bien. El mismo denominador por la derivada del numerador. Pero con respecto a ahí. 0 más 1. Muy bien. Que sería 1. Menos, ahora el numerador, que sería X más Y, el de arriba, por la derivada del, con respecto a Y, sería menos. Perfecto. Entonces acá me queda E elevado a X más Y, partido por X menos Y, multiplicamos. X menos Y menos X, pero con ese menos, más X, ¿no es cierto? Porque menos por menos da más, menos por menos más, y me va a quedar más Y. Entonces partido por X menos Y al cuadrado. ¿Cuál se va a dar ahí? La Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después de un rato esto me va a quedar X más X, 2X, partido por X menos Y al cuadrado, por E elevado a X más Y, partido por X menos Y. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué me dice? El problema, me dice, la derivada con respecto a X, esta que está acá, multiplíquela, o en los paréntesis no se confundan menos, ¿sí? Multiplíquela por X. Entonces, si la multiplico por X, ¿qué me queda? Vamos a poner acá, menos 2i, y por X, ¿sí? Vamos a poner menos 2x, ¿cierto? Partido por el mismo denominador, X cuadrado más Y al cuadrado. X menos Y al cuadrado, ¿cierto? Por la exponencial. Que sería X más Y partido por X menos Y. ¿Sí? Más a esta, ¿con cuál puedo multiplicar? Por Y. Si multiplico por Y, ¿cuánto me queda? 2xy partido por X menos Y al cuadrado por E elevado a X más Y partido por X menos Y. Entonces, esto es un término que está negativo, un término que está positivo, si se resta, va a ser. ¿Sí? O puedo factorizar por la exponencial, ¿no es cierto? Y también me da 0. Entonces, se cumple de 0. ¿A dónde se va? No, está hablando de segundo ejercicio, Sí, el segundo es un poquito, es muy similar a este, solamente que tiene más funciones dentro. ¿Sí? ¿Sí? Por eso a lo mejor se le hace más natural reemplazar más que usar la regla de cadena como si, como la estaba usando yo. ¿Sí? Por eso mostré los dos ejercicios. ¿Cómo va a visitar?
Eso eran los 3 ejercicios, ¿no es cierto? El duelo. Sí, de eso te lo subo al tiro, mira.